Sean muy bienvenidos, mis amados hermanos. Damos gloria y honra a nuestro Dios, pues nos concede, hermanos, una vez más esta oportunidad para que juntos le adoremos, exaltemos su nombre, disfrutando de la comunión con Dios, disfrutando, hermanos, de la compañía y comunión a modo virtual con nuestros hermanos. Podamos hoy, en un reconocimiento unánimes de que nuestro Dios es Rey soberano y por siempre lo será, que Él es Señor de señores. Y gracias a Él, hoy podemos estar delante de su presencia para disponer, hermanos, este tiempo y decirle a Él: para ti, Señor, y solo para ti es nuestra vida. Nuestra vida, Señor, queremos dedicarla por completo para ti y rendirnos delante de tu presencia para adorarte, exaltarte y proclamar: tú eres nuestro Padre, bendito Dios. Les invito, hermanos, para que vamos al libro de Romanos, capítulo 9. Vamos a leer del versículo 6 al versículo 13. Dice así la palabra: pero no es que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los descendientes de Israel son Israel, ni son todos hijos por ser descendientes de Abraham, sino que por Isaac será llamada tu descendencia. Esto es, no son los hijos de la carne los que son hijos de Dios, sino que los hijos de la promesa son considerados como descendientes, porque esta es una palabra de promesa. Por este tiempo volveré y Sara tendrá un hijo. Y no solo esto, sino que también Rebeca, cuando concibió mellizos de uno, nuestro padre Isaac, porque cuando aún los mellizos no habían nacido y no habían hecho nada, ni bueno ni malo, para que el propósito de Dios conforme a su elección permaneciera, no por las obras, sino por aquel que llama, se le dijo a ella: el mayor servirá al menor. Tal como está escrito: a Jacob amé, pero a Esaú aborrecí, dice la palabra. Y Señor, que regocijo hay en nuestro corazón cuando tenemos oportunidades, momentos como estos, que son para nosotros tan importantes, tan significativos. Pues, oh Señor, es un privilegio poder estar en tu presencia. Pues eso, Señor, se lo debemos todo a ti, oh Dios. Para ti sea la gloria, para ti sea la honra, para ti sea el honor. Recíbela, Dios, en nuestro ofrecimiento de parte de tus hijos, de parte de nosotros. Hemos venido para adorarte, hemos venido para exaltarte, hemos venido para reconocer que tú eres Dios soberano. Hemos venido para decirte: háblanos tú, oh Dios, a través de tu palabra, porque cada día, Señor, que nos das de vida, oh Jesús, estamos sedientos de ella. Por lo tanto, Dios, aquí nos disponemos para entregarte este tiempo de adoración, que cada palabra que salga de nuestra boca, oh Señor, permítenos que sea para ti, bendito Dios, que salga de estos vasos que tú has elegido para glorificarte, exaltarte y adorarte. Amén. Quiero adorar.
No hay nada que
presencia, por un instante de tu amor, por un destello de tu gloria, por un minuto nada más, todo daría, no importaría lo que tenga que pasar, lo que tenga que esperar. Por un momento en tu presencia, por un instante de tu amor, por un destello de tu gloria, por un minuto nada más, todo daría, no importaría lo que tenga que pasar, lo que tenga que esperar. Tengo hambre de ti, de tu presencia, de tu fragancia, de tu poder. Hambre que duele, que debilita, que desespera por ti. Tengo hambre de ti, de tu presencia, de tu fragancia, de tu poder. Hambre que duele, que debilita, que desespera por ti. Por un momento en tu presencia, por un instante de tu amor, por un destello de tu gloria, por un minuto nada más, todo daría, no importaría lo que tenga que pasar, lo que tenga que esperar. Tengo hambre de ti, de tu presencia, de tu fragancia, de tu poder. Hambre que duele, que debilita, que desespera por ti. Tengo hambre de ti, de tu presencia, de tu fragancia, de tu poder. Hambre que duele, que debilita, que desespera por ti. Tengo hambre de ti, oh, hambre de ti, Señor. Tengo hambre de ti, oh, hambre de ti, Señor. Tengo hambre de ti, oh, hambre de ti, Señor.
Queremos ver tu rostro, Señor, y amarte para siempre. Abre mis ojos, oh Cristo, abre mis ojos, te pido. Yo quiero verte, yo quiero verte. Abre mis ojos, oh Cristo, abre mis ojos, te pido. Yo quiero verte, yo quiero verte y contemplar tu majestad y el resplandor de tu gloria. Derrama tu amor y poder cuando cantamos santos, y contemplar tu majestad y el resplandor de tu gloria. Derrama tu amor y poder cuando cantamos santo, santo. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Yo quiero verte. Decimos santo. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Yo quiero verte. Abre mis ojos, oh Cristo. Abre mis ojos, te pido. Yo quiero verte, yo quiero verte. Abre mis ojos, oh Cristo. Abre mis ojos, te pido. Yo quiero verte, quiero verte y contemplar tu majestad y el resplandor de tu gloria. Derrama tu amor y poder cuando cantamos santo, santo, y contemplar tu majestad y el resplandor de tu gloria. Derrama tu amor y poder cuando cantamos santo, santo. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Sus ángeles dicen santo, santo. Dicen cantan santo. Y su iglesia y contemplar tu majestad y el resplandor. Derrama tu amor y poder cuando cantamos santo, santo, y contemplar tu majestad y el resplandor. Derrama, derrama tu amor y poder cuando cantamos y contemplar y el resplandor. Derrama, derrama tu amor y poder y contemplarte y contemplar tu majestad, oh, y el resplandor de tu gloria. Derrama tu amor y poder cuando cantamos santo, santo. Santo, santo, santo. Oh, santo, santo, santo. Quiero verte, Señor. Santo, santo, santo. Tú eres. Decimos. Santo,
y contemplar tu majestad y el resplandor de tu gloria. Derrama amor y poder cuando cantamos santo, santo. Santo, santo, santo. Tú eres. Quiero verte. Santo, santo, santo. Tú eres santo, santo, santo. Yo quiero verte. Quiero verte, yo quiero verte, quiero verte. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. Una vez más, hermanos, después de este tiempo de adoración, les invito a que, reiniciando, hermanos, los estudios que hemos venido de una manera que Dios nos ha permitido maravillosa a través de este libro, este fantástico libro a los Romanos. Vamos al capítulo 9 y vamos a continuar a partir del versículo 6 hasta el versículo 13, que es la sesión que vamos a estudiar o vamos a iniciar en esta noche. Dice la Escritura, lo leo en otra versión, presta atención a estas palabras. Ahora bien, ¿acaso Dios no cumplió su promesa a Israel? No, porque no todos los que nacen en la nación de Israel son en verdad miembros del pueblo de Dios. Ser descendientes de Abraham no los hace verdaderos hijos de Abraham, pues las Escrituras dicen: Isaac es el hijo mediante el cual procederán tus descendientes, aunque Abraham tuvo otros hijos. Eso significa que no todos los descendientes naturales de Abraham son necesariamente hijos de Dios. Solo los hijos de la promesa son considerados hijos de Abraham. Pues Dios había prometido: volveré dentro de 1 año y Sara tendrá un hijo. Ese hijo fue nuestro antepasado Isaac. Cuando se casó con Rebeca, ella dio a luz mellizos. Pero antes de que nacieran, antes de que pudieran hacer algo bueno o malo, ella recibió un mensaje de Dios. Este mensaje demuestra que Dios elige a la gente según sus propósitos. Él llama a las personas, pero no según las buenas o malas acciones que hayan hecho. Se le dijo: tu hijo mayor servirá a tu hijo menor. Como dicen las Escrituras, amé a Jacob, pero rechacé a Esaú. Te invito, hermanos, dirijamos una palabra a nuestro Dios. Él en esta noche nos permite meditar en su santa palabra. Nos permite meditar en la Escritura. Y ante la palabra de Dios, nosotros como hijos debemos postrarnos, pues es palabra santa, es palabra divina, es palabra que proviene de Dios. Y este terreno que el Señor nos permite pisar, nos invita a nosotros a que reverentemente nos acerquemos para poder decirle a nuestro Dios: toca nuestro corazón, toca nuestra vida, habla, Dios, a lo profundo de nuestro ser, que tu palabra cumpla ese propósito en cada uno de nosotros y nos permita navegar por tierra santa para que esa tierra sea fértil en nuestros corazones. Amén.
Este pasaje, hermanos, que vamos a considerar, es uno de los pasajes más controversiales, que ha levantado más controversias a través de la historia, porque Pablo va a hablar acerca de un pasaje muy controversial: la elección incondicional, la elección soberana de nuestro Dios para salvación. Todos los creyentes, de una u otra manera, creemos que hay una elección, y lo creemos porque la palabra, la Biblia, nos lo enseña. El problema, hermanos, es que no todos estamos de acuerdo en cuanto a cuál es la base de esa elección, es decir, por qué Dios elige a unos y a otros no. Y con toda seguridad, hermanos, este cuestionamiento ha venido también a tu vida cuando se toca este tema. A través de la historia, los creyentes han dado respuesta a esta pregunta y lo han hecho en un sentido general, con sus pequeñas diferencias y sutilezas. Pero, en sentido general, los creyentes en Cristo han respondido esta pregunta de dos maneras distintas. Por un lado, están aquellos que sostienen que Dios elige a los que Él sabe de antemano que van a aceptar el Evangelio, a los que Él sabe en su omnisciencia que van a creer en Jesús. De manera que, para este grupo de creyentes, la elección de Dios está condicionada a nuestra fe. Ellos creen entonces en una elección condicional. La otra postura, y es la de aquellos que sostenemos que la elección se basa únicamente en su santa, soberana e incondicional voluntad. En otras palabras, es una elección sin condiciones. Es una elección incondicional. Hermanos, no había ninguna condición, si tú eres sincero, no había ninguna condición favorable en nosotros para que Dios se moviera a elegirnos. No había nada, ni siquiera el hecho de creer en Jesús. Pero aún así, Él, nuestro Dios, nos eligió. De manera entonces que la razón está en Él. Él es el Dios soberano, no en nosotros. Recuerden, hermanos, el tema central de estos 3 capítulos que vienen a partir de, digamos de hoy, capítulo 9, capítulo 10 y 11. Recuerden que el tema central es la fidelidad de Dios a sus palabras, la fidelidad de Dios a sus promesas. Vean el versículo 6, como dice: pero no es que la palabra de Dios haya fallado. Y ese es el asunto que Pablo quiere discutir y lo hace en estos 3 capítulos. La Nueva Traducción Viviente, que fue la que leímos al iniciar esta segunda parte, hace la siguiente paráfrasis de este pasaje. Dice: ¿acaso Dios no cumplió su promesa a Israel? Y vamos a ver en el contexto que Pablo se está refiriendo a la promesa de salvación. ¿Ha fallado Dios a su promesa? Es la pregunta. ¿Ha fallado Dios a su palabra? Es como cuando a alguien le decimos: tú te comprometiste, tú me diste tu palabra. Entonces, ¿ha fallado la palabra de promesa de parte de Dios? Israel era el pueblo del pacto, a quien Dios había prometido salvación
por medio del Mesías. Un Mesías que vino precisamente de Israel, de la descendencia de Israel. ¿Cómo podemos explicar entonces que ese Mesías haya venido y la mayoría de los judíos lo hayan rechazado? ¿Cómo es posible que tantos israelitas se encuentran separados de Cristo? Como dice Pablo en Romanos 9, versículo 3, bajo la maldición de Dios. ¿Será entonces que Dios no pudo cumplir la promesa que le hizo a Israel? Y si eso es así, ¿cómo podemos estar seguros nosotros que va a cumplir lo que les ha prometido a los creyentes del nuevo pacto del cual hacemos parte? ¿Podemos nosotros, los cristianos, confiar en la fidelidad de Dios a su palabra? Es el cuestionamiento. Cuando estudiamos el capítulo 8 de la carta a los Romanos, recuerda que vimos en el versículo 28 que Dios promete que a los que aman a Dios todas las cosas cooperan para bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Y Pablo concluye ese capítulo diciendo que los creyentes, tú y yo, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Que no hay nada ni nadie en el universo que pueda separarnos del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y la pregunta es, ¿podemos nosotros confiar en estas promesas? Y Pablo, a lo largo de estos 3 capítulos, va a responder con un rotundo por supuesto que sí, porque Dios no ha fracasado y nunca fracasará. Pero debemos entender que no todos los israelitas, que no todos los descendientes físicos de Abraham forman parte del verdadero Israel al que fueron hechos o hechas esas promesas. Ese es el punto aquí. Vean una vez más el versículo 6 del capítulo 9. Pero no es que la palabra de Dios dice haya fallado, porque no todos los descendientes de Israel son Israel, ni son todos hijos por ser descendientes de Abraham, sino que por Isaac será llamada tu descendencia. El Israel nacional, el Israel natural. Está compuesto, es Israel natural, está compuesto por todos los descendientes de Jacob, el nieto de Abraham, a quien Dios le puso el nombre Israel. Pero Pablo va a demostrar, por medio de las Escrituras, que desde el principio de la historia de la redención, Dios hizo una diferencia dentro de los mismos descendientes de Israel. Hay un Israel dentro de Israel, es lo que nos dice. Eso es lo que Pablo está diciendo. Existe un Israel natural y existe un Israel espiritual. Al natural pertenecen todos los que tienen el ADN de Abraham. Al espiritual pertenecen todos aquellos que tienen, por decirlo de alguna manera y con mucha reverencia, el ADN de Dios. Aquellos que fueron escogidos gratuitamente por gracia, sin condición alguna, para venir a formar parte del verdadero Israel, es lo que nos va a exponer el apóstol Pablo. De manera, mis hermanos, que la doctrina de la elección
es incondicional y se encuentra en este pasaje, pero solo como argumento para probar que la promesa de Dios no ha fracasado. Es un argumento que Pablo está dando. Dios está llevando a cabo lo que Él se propuso hacer desde antes de la fundación del mundo. Y para probar este punto, se vale de dos argumentos paralelos: la elección de Isaac en vez de Ismael en los versículos 7 al 9 y la elección de Jacob en vez de Esaú en los versículos 10 al 13. Tanto Ismael, como Isaac eran hijos de Abraham, pero según la historia bíblica, en un momento dado, Ismael comienza a burlarse de Isaac, el hermano menor, y Sara le pide a Abraham que eche fuera a la sierva con su hijo, y por supuesto, esto angustia el corazón de Abraham. Así que Dios le dice en Génesis capítulo 21, versículo 12: no te angusties por el muchacho, ni por tu sierva. Presta atención a todo lo que Sara te diga, porque por Isaac será llamada tu descendencia. Y esas son las mismas palabras que Pablo está citando en Romanos 13. Y también del hijo de la sierva haré una nación, porque es tu descendiente. Dios va a cuidar de Ismael por ser hijo de Abraham, pero la promesa del pacto se va a cumplir en Isaac, no en Ismael. Pero ahora escuchen con mucha atención la conclusión que Pablo deriva de este hecho en Romanos 9, versículo 8 y 9. Esto es: no son los hijos de la carne los que son hijos de Dios, sino que los hijos de la promesa son considerados como descendientes. Porque esta es una palabra de promesa: por este tiempo volveré y Sara tendrá un hijo. Dios se le apareció a Abraham en Génesis capítulo 18, versículo 10, y le dijo: según el tiempo de la vida, he aquí que Sara, tu mujer, tendrá un hijo. Una promesa divina. Y lo que Pablo está diciendo aquí, y esto, hermanos, es para que tú veas la importancia de esto, es que Ismael e Isaac representan dos descendencias distintas: los hijos de la carne y los hijos de la promesa, que son los hijos de Dios. Pero, ¿qué significa hijo de la carne, hijo de la promesa? Recuerden la historia de estos dos personajes, de estos dos muchachos. Dios le había prometido a Abraham que le daría un descendiente por medio de la cual serían benditas todas las familias de la tierra. Y Abraham, recuerda, tenía nada más y nada menos que 75 años cuando Dios le hizo la promesa, y Sara 65, y para colmo era estéril. Pero Abraham, dice la palabra, le creyó a Dios. El problema es que pasan los años, y Sara nada que quede embarazada. Así que a Abraham se le ocurre una idea genial y toma control de la promesa. Así que Abraham se acuesta con Agar, la sierva egipcia de Sara, y nace Ismael. Y es en ese sentido que su nacimiento fue según la carne, porque fue el producto de lo que Abraham hizo como hombre. Fue el producto del esfuerzo de Abraham.
Ismael fue concebido de manera natural como resultado de la obra de Abraham, que embarazó a Agar, como cualquier hombre puede embarazar a cualquier mujer. Mira, nota que no había nada milagroso en el asunto. Fue algo normal. Pero el nacimiento de Isaac fue completamente diferente. Abraham tenía ya 100 años. Sara tenía 90 cuando quedó embarazada de Isaac. El embarazo de Sara fue sobrenatural. Por lo tanto, fue producto de la obra de Dios, no de Abraham. Esta es una palabra de promesa. Vean otra vez Génesis 18, versículo 10, que dice: ciertamente volveré a ti por este tiempo el año próximo, y aquí Sara tu mujer tendrá un hijo. Isaac es hijo de la promesa, no solo por el hecho de haber sido un hijo prometido. Isaac es hijo de la promesa porque fue la promesa de Dios lo que hizo posible que él naciera. La promesa de Dios. Es en ese sentido que él es hijo de la promesa. Era imposible para una mujer estéril y de 90 años salir embarazada, pero Dios lo prometió y su palabra, la palabra de Dios, es suficiente. Y no olvidemos lo que Pablo está tratando de probar aquí. Es que no todos los hijos de Israel son Israel. Ese es el punto. Y el argumento aquí es que tanto Ismael como Isaac eran descendientes de Abraham. Pero Ismael es el producto de la voluntad de Abraham, de la voluntad en la carne, mientras que Isaac es el producto de la voluntad de Dios. Y lo mismo podemos decir del resto de la descendencia espiritual de Abraham, sean judíos o gentiles. Nadie se hace hijo de Dios por voluntad propia, sino por voluntad divina. Es por eso que Juan nos dice en el prólogo de su evangelio que los hijos de Dios no nacieron de carne ni de sangre, sino de la voluntad, que los hijos de Dios no nacieron de sangre, ni de la voluntad de carne, ni de la voluntad de varón, sino de Dios. Es por la voluntad de Dios. El nacimiento de Isaac es una promesa y es una muestra de la manera como Dios engendra a todos sus hijos. Todos son traídos de la muerte a la vida por el poder regenerador del Espíritu de Dios, simplemente porque en la eternidad Dios decidió que fueran suyos. Escribiendo a los Gálatas, una iglesia compuesta mayormente por gentiles, Pablo les dice en el capítulo 4, versículo 28, y vosotros, hermanos, como Isaac, sois hijos de la promesa. Todos los hijos de Dios fueron engendrados sobrenaturalmente por la obra regeneradora del Espíritu Santo, porque Dios los escogió para que fueran suyos por medio de la fe en Jesús. Nosotros, hermanos, somos hijos de la promesa. Nosotros no somos hijos por el esfuerzo humano. Fue el Espíritu de Dios el que, cuando su palabra estaba siendo predicada, no es por el hombre, fue el Espíritu de Dios que cuando la palabra estaba siendo predicada a través del canal que sea, fue el Espíritu de Dios
que te dijo, vive, vive, porque estábamos muertos, estábamos sucios, cuando Dios llegó a nuestra vida y nos sacó del abismo y nos trasladó del reino de las tinieblas al reino de su amado Hijo. Gloria sea nuestro Dios. Aquellos que creen que la elección de Dios está condicionada a nuestra elección, interpretan Romanos 9 de otra manera. Ellos dicen que Pablo no estaba hablando aquí de elección de individuos para la salvación eterna, sino que Dios, nota lo que ellos dicen, escoge a individuos y aún a naciones para hacer avanzar su plan de redención. Así que esta no es una elección de individuos para salvación, sino de individuos y naciones para llevar a cabo el plan que Dios se propuso hacer en la redención. Pero no que Dios escogió a personas individuales para salvación. Pero, hermanos, recuerden el contexto del pasaje. Ten en cuenta esta opinión. Lo que angustiaba el corazón de Pablo, recuerda, era la incredulidad generalizada de los judíos. Miles de israelitas, será su angustia, estaban separados de Cristo y por lo tanto bajo la condenación de Dios, como hemos visto, porque ya hemos visto esto en los primeros versículos de Romanos 9. Es evidente por el contexto que Pablo está pensando entonces en la elección de individuos para vida eterna. En el versículo 23, que vamos a ver más adelante, dice cómo Dios de la misma masa hizo vasos para honra y vasos para deshonra. Dice, lo hizo para dar a conocer la riqueza de su gloria sobre los vasos de misericordia que de antemano Él preparó para gloria. Es decir, nosotros, a quienes también llamó, no solo de entre los judíos, sino también de entre los gentiles. La idea, hermanos, que hace Pablo al tomar el ejemplo de Ismael y de Isaac, de Jacob y de Esaú, es que Dios soberanamente escoge individuos para salvación. Entre vasos de ira, Él decide tener misericordia. Y vamos a ver más adelante cómo dice, Él, Dios, tendrá misericordia del que tenga misericordia y se compadece del que Él se compadezca. Él es Dios soberano. Él es Dios soberano. Vean el versículo, el capítulo 10, versículo 8. Mas, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice, todo aquel que en Él creyere no será avergonzado, porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos, es rico para con todos los que le invocan, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Si notas, ¿se puede ser más individual? Es obvio, hermanos, que Pablo está hablando de la salvación de individuos aquí,
Y lo vemos en el mismo pasaje de Romanos 9, porque en el versículo 8 dice, esto es, no son los hijos de la carne los que son hijos de Dios, sino que los hijos de la promesa son considerados como descendientes. Y esta expresión, hijo de Dios, que es muy común en Pablo, es para referirse a personas que le pertenecen a Dios y le pertenecen a Dios, porque Él decidió que fueran suyas. Y verdad, hermanos, cuando nosotros miramos esto, tiene que sorprendernos. Dios, desde la eternidad, decidió que tú y yo fuéramos suyos. Él pidió eso. Este es el argumento de Jesús, nuestro bendito Señor, en el discurso del buen pastor. En Juan capítulo 10, versículo 14, dice, yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. De igual manera que el Padre me conoce, yo conozco al Padre y doy mi vida por las ovejas. Doy mi vida por las ovejas, no por las cabras. Hace más de 2000 años Jesús dijo en el versículo 16, tengo otras ovejas que no son de este redil. ¿Quiénes? Los gentiles. Y ahí estábamos tú y yo. Y Él dice, ya las tengo. A esas también me es necesario traerlas y oirán mi voz y serán un rebaño con un solo pastor. Y más adelante, al escuchar todo esto, los judíos comienzan a decirle, ¿hasta cuándo nos vas a tener en suspenso? Si tú eres el Cristo, dínoslo claramente. Jesús les respondió, os lo he dicho y no creéis. Las obras que yo hago en el nombre de mi Padre están dando testimonio de mí. Pero escucha, pero vosotros no creéis, porque no sois mis ovejas. Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y me siguen, y yo les doy vida eterna, y jamás perecerán, y nadie las arrebatará de mi mano. Y escucha, hermano, mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano del Padre. Y es exactamente lo mismo que vemos en el capítulo 17 del Evangelio de Juan, cuando el Señor está intercediendo por sus discípulos. Dice, estas cosas habló Jesús, y alzando los ojos al cielo dijo, Padre, la hora ha llegado. Glorifica a tu Hijo, para que el Hijo te glorifique a ti, por cuanto le diste autoridad sobre todo ser humano, para que dé vida eterna a todos los que tú le has dado. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Yo te glorifiqué en la tierra, habiendo terminado la obra que me diste que hiciera. Y ahora, glorifícame tú, Padre, junto a ti, con la gloria que tenía contigo antes que el mundo existiera. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Eran tuyos y me los diste y han guardado tu palabra. Nos dice en el versículo 9, mira, dice, yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me has dado, porque son tuyos. Y mira el versículo 24, Padre, quiero que los que me has dado estén también conmigo donde yo estoy, para que vean mi gloria. ¿Quiénes?
los que tú me has dado, dice el Señor. Y hermano, teniendo en cuenta esto, si tú estás hoy en Cristo, es porque Dios decidió que tú fueras uno de los suyos, fueras uno de aquellos que el Padre le dio. Ese es el argumento que Pablo está presentando en Romanos capítulo 9 para probar que no todos los descendientes de Israel son Israel. Así como Isaac fue engendrado por la promesa divina, así también nosotros, que hoy somos cristianos, somos hijos de Dios, porque Él, nuestro Dios, lo prometió. Por lo tanto, eso depende totalmente de Dios. Eso no depende de nosotros. No hay gloria en nosotros, ninguna gloria. Lo único que pusimos nosotros fue el pecado, del cual necesitábamos ser redimidos. Y por supuesto, hermanos, para que no haya dudas, hay que arrepentirse y creer para ser cristiano. Esa es nuestra responsabilidad. Nadie va a creer por mí, ni nadie va a arrepentirse por mí. Somos pecadores, nos dice la palabra. Por lo tanto, y para usar la ilustración del principio, ninguno de nosotros habría dado su voto por Dios a menos que Dios hubiera hecho una obra previa en nosotros. Ese Dios que obra tanto el querer como el hacer por su buena voluntad, como dice Pablo en Filipenses capítulo 2, versículo 3. Pero Pablo tiene otro argumento más, un argumento adicional, en los versículos 10 al 13. La elección de Jacob en vez de Saúl, tema que veremos, hermanos, este próximo sábado, en nuestro tiempo de oración y ayuno, al cual te invito. Reiniciamos nuestro servicio de oración y ayuno a modo virtual. Te invito, hermanos, este sábado, 9 de la mañana, hasta las 12 del día, estaremos adorando a Dios, estaremos intercediendo, estaremos estudiando la palabra. ¿Has entendido lo que hemos hablado? ¿Y lo has comprendido? Yo te invito a que medites un poco y que lo hagamos en oración. ¿Quién eras tú? ¿Quién era yo? ¿Había acaso algo positivo en nosotros para que Dios te eligiera, te escogiera? ¿Teníamos acaso algún mérito? Pero Él lo prometió y Él es fiel. Dios en su gran amor nos amó, nos escogió, nos eligió. Y Cristo pagó en la cruz por el pecado de cada uno de nosotros, para que esta promesa se hiciera real. Somos hijos de Dios. Y esto no ha sido voluntad de carne, ni voluntad de varón. No es porque a alguien, porque cada uno de nosotros tuviésemos méritos. Ha sido por voluntad de Dios. Él tocó tu vida y en un momento dado de nuestra vida llegó a nosotros para llamarnos a un arrepentimiento y a que cada uno de nosotros, creyendo en fe, le recibiésemos como nuestro único Señor, como nuestro verdadero Salvador. Y ahí se cumplió esta promesa. Somos hijos de Dios, pertenecemos a la nación espiritual. Dios nos ha dado vida, Dios nos ha dado vida en abundancia. Y hoy podemos proclamar con toda libertad que gracias a la obra y a lo que ha hecho Dios a través
de su Santo Espíritu, regenerando nuestras vidas, hoy le pertenecemos a Él, hoy le pertenecemos a Cristo. Somos hijos de Dios y esa posición nada ni nadie nos las podrá quitar, porque fiel es Dios quien lo ha prometido. A ti sea la gloria, Señor, a ti sea la honra, bendito sea tu nombre por las maravillas y la comprensión que nos permites a través de tu palabra. Amén. Que el Señor les bendiga, mis amados hermanos. Recuerden, este sábado continuaremos con este maravilloso tema.